Muy buenos días, somos María José Giraldo y Daniela Bedoya. Hoy les vamos a hablar del caso de Interbolsa, considerado el fraude financiero más grande de Colombia en la última década. Este escándalo mostró la fragilidad del sistema financiero frente a las malas prácticas administrativas y contables, y también la necesidad de un ejercicio ético y riguroso de la contaduría pública y la revisoría fiscal. ¿Qué era Interbolsa? Interbolsa nació en Medellín en 1990 como una firma comisionista de bolsa. En poco más de 2 décadas se convirtió en la firma líder del mercado bursátil colombiano, llegando a controlar cerca del 25% de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Su modelo de negocio incluía carretaje de valores, administración de fondos, banca de inversión y asesoría financiera. La imagen que proyectaba era de confianza y prestigio. Tenía oficinas en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena y hasta filiales internacionales. Esto generó que tanto inversionistas minoristas como grandes empresas confiaran plenamente en ella. Bueno, pues para entender el fraude debemos mirar el contexto entre 2005 y 2012, en donde Colombia tuvo un auge bursátil, pues más empresas entraron a la bolsa y muchos colombianos empezaron a invertir buscando mejores rendimientos. Los instrumentos como los repos, que son operaciones de compra de acciones, se volvieron más comunes. En este caso, Interbolsa supo aprovechar este momento, captando alrededor de 500.000, 50.000 inversionistas, pero también fue un escenario de riesgo porque no existía un nivel de supervisión tan estricto ni un conocimiento pues así como tan amplio de los riesgos financieros por parte del público. Objetivo y metodología de nuestro análisis. El objetivo de nuestro análisis es identificar cómo se gestó este fraude. ¿Cuál fue la participación de la contabilidad, la auditoría y la revisoría fiscal? ¿Y qué podemos aprender como futuros contadores públicos? Para ello revisamos múltiples fuentes, como artículos académicos, informes de la Superintendencia Financiera, libros como El fraude de Interbolsa, prensa nacional e incluso columnas de opinión que reflejan el impacto social del caso. Bueno, el 1 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera anunció la intervención de Interbolsa, generando conmoción en el país porque la firma había abusado de operaciones de reposo sobre las acciones de Fabricato, que era una textilera antioqueña. Bueno, pues el negocio consistía en comprar acciones a crédito, esperando revenderlas con ganancia, pero cuando el precio cayó, Interbolsa no pudo responder con los recursos que había que devolver. Entonces el hueco financiero superaba los 300.000 millones de pesos y afectó directamente a miles de inversionistas. Cronología del fraude. En el 2006 y 2009, Interbolsa se consolida como la comisionista más grande del país, con fuerte participación en el mercado de TES y acciones. Se crea la afiliación con Fabricato, donde Interbolsa y algunos de sus directivos comienzan a adquirir acciones de la textilera. En el 2010 inician las operaciones de repos sobre acciones de Fabricato. Estos repos consistían en préstamos a corto plazo con acciones como garantía. El problema se hacía en montos excesivos y con operaciones circulares para inflar artificialmente el precio de Fabricato. En el 2011, Interbolsa llega a presentar más del 25% de las operaciones bursátiles en Colombia. La contabilidad reporta utilidades extraordinarias, aunque gran parte eran ficticias por los repos apalancados. Aparecen las primeras alertas de la Bolsa de Valores de Colombia sobre la concentración de Fabricato, pero no se actúa. Bueno,
El primer semestre del 2012, ya el grupo acumula deudas por más de 500.000 millones respaldadas en Fabricato. Entonces, la acción de Fabricato alcanza precios artificialmente altos gracias a la manipulación y se incrementa el apalancamiento, que son, en este caso, los directivos usaban los recursos de los clientes para cubrir las operaciones de reposo. En octubre del 2012, la Superintendencia Financiera interviene y toma control de Interbolsa y ya se destapa que el 70% de los repos estaban concentrados en Fabricato. Y pues es una operación de alto riesgo, no informada con transparencia. El 7 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades decreta ya la liquidación judicial, que es la resolución 1812 del 2012, en donde se confirma que más de 4.000 inversionistas resultaron afectados. Y en 2013-2016, pues se judicializa a los primeros responsables, que fue Alexandro Corridori, Rodrigo Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, ya entre otros. En este caso, varias condenas por administración desleal, manipulación de mercado, captación ilegal y un lavado de activos muy fuerte. En 2017 al 2020 avanzan los procesos de reparación de víctimas, pero aunque muchos nunca recuperaron la totalidad de su inversión, el caso se convierte en un referente académico legal en Colombia sobre la falta de controles de autoridad y de revisoría fiscal. Los actores principales del fraude fueron Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, y también sus socios Tomás Jaramillo y Jorge Arabia. Ellos diseñaron y ejecutaron la estrategia de concentración en repos de Fabricato. A su alrededor había toda una red de asesores, directivos y aliados que facilitaron las operaciones irregulares. No se trató tanto de un error aislado, sino de un esquema planificado que combinó decisiones de alto riesgo con manipulación contable y la pasividad de los órganos de control. Bueno, ¿cómo funciona el fraude? El mecanismo fue el siguiente. Entonces, Interbolsa adquiría acciones de Fabricato financiadas con préstamos a corto plazo a través de los repos. Si las acciones subían, obtenían grandes ganancias, pero cuando bajaron, la firma quedó atrapada en un círculo de deudas impresionante. Entonces, en lugar de reconocer las pérdidas, se recurrieron pues a la contabilidad creativa. Entonces, pues pusieron el registro de pérdidas, inflaron activos y ocultaron los pasivos. Entonces, esto dio a los inversionistas a la falsa impresión de que todo marchaba bien, cuando en realidad estaban al borde del colapso. Y fue, en otras palabras, un esquema piramidal encubierto con técnicas financieras. O sea, no hay otra manera como de decir. Rol de la contabilidad. La contabilidad jugó un rol clave, lamentablemente de forma negativa. Los estados financieros presentaban cifras que ocultaban la verdadera concentración de riesgo. No se revelaban adecuadamente las operaciones con repos ni los pasivos asociados. En esencia, la contabilidad se convirtió en una herramienta para engañar al mercado, cuando debía ser lo contrario, el reflejo fiel y transparente de la realidad económica. En este caso, la revisoría fiscal y la auditoría externa también fallaron porque no advirtieron con contundencia la concentración en fabricato ni las prácticas riesgosas. Entonces su rol, que debía ser el garante de la transparencia, se diluyó por la cercanía con la administración y también por la falta de independencia.
Entonces, este es un ejemplo de lo que pasa cuando los auditores no ejercen el escepticismo profesional y se limitan a firmar balances sin profundizar más a fondo los los riesgos reales. Bueno, el impacto fue devastador, más de 300 millones de pesos en pérdidas. Miles de inversionistas, desde pequeños ahorradores hasta grandes empresarios, perdieron su dinero. Interbolsa fue liquidada, desapareciendo como el mayor jugador bursátil del país. Y lo más grave, una crisis de confianza en el mercado una crisis de confianza en el mercado de valores colombianos. La lesión es que el dinero se puede recuperar con el tiempo, pero la confianza y el sistema financiero tarda décadas en restablecerse. Bueno, entre las causas raíces que encontramos, la primera fue la ambición desmedida de los directivos porque que priorizaron pues las ganancias rápidas. La segunda es la ausencia de controles internos sólidos. Tercero, la complicidad activa de quienes maquillaron la información. Y cuarto, una supervisión insuficiente por parte de los entes externos. Es decir, no solo fue un problema de personas, sino también del sistema de control corporativo y regulatorio. Recomendaciones para contadores. Como contadores debemos tener siempre presente que somos ganantes de la verdad financiera. No se trata solo de cumplir con una norma técnica, sino de actuar con ética, revelar riesgos claramente y aplicar controles rigurosos, sobre todo cuando se trata de operaciones financieras complejas. Bueno, el caso de Interbolsa nos deja varias lecciones y es que la primera es que los lotes no ocurren de un día para otro. Esto gestan durante años y se sostienen por la complicidad de muchas personas. Entonces, la segunda es que la contabilidad y la auditoría no son meras formalidades, sino herramientas que pueden salvar a a una organización o hundirla si se usan mal. Y la tercera, tal vez la más importante, es que como nosotros como futuros contadores, una norma es una enorme responsabilidad ética y que nuestra firma en un estado financiero puede generar confianza o también puede destruirla completamente. Bueno, pues estas son ya las referencias y nada, muchísimas gracias.